enfrentamientos a balazos entre integrantes del cártel de Sinaloa con reteros y de calles, quema de vehículos que los delincuentes reales se vieron en las mismas calles de los enfrentamientos de 2019 y 2023. Un convoy de 40 camionetas negras recorriendo las calles no es un detalle menor. No hay bocinas, no hay anuncios, no hay balas, solo motores rugiendo, láminas opacas, radios en frecuencia y hombres armados que no necesitan permiso. La escena no fue en una película ni en un desfile oficial, fue en una zona caliente del occidente mexicano. Una coreografía milimétrica que no improvisa, que no pregunta, que no necesita hacer ruido para hacerse notar. En México, el silencio también es una forma de intimidación. Y esa caravana no pasó desapercibida. Lo que inquieta no es que hayan salido, sino que nadie los detuvo, que circularon sin prisa, sin interrupciones, sin resistencia, como si la calle fuera suya, como si lo que estaban haciendo ya estuviera acordado. Porque eso no fue un movimiento espontáneo, fue una declaración. Y no fue para cualquiera, fue para alguien en específico. Un mensaje dirigido a Omar García Harfuch, nuevo zar de la seguridad mexicana, ex jefe de la policía capitalina, sobreviviente de un atentado y hombre que ha comenzado a incomodar. El mensaje no llegó en video, no se filtró en redes con corridos ni pancartas. Fue un recado, breve, claro, con origen conocido aunque sin firma. Dejen en paz al Canelo o se van a arrepentir. 9 palabras, una advertencia, no una sugerencia, no una opinión. Una línea trazada por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. El mismo que ha evitado cámaras, ha ignorado corridos y aún así tiene la última palabra en más de un territorio. Y esta vez decidió hablar, aunque lo hiciera con gestos. Que el nombre de Saúl Canelo Álvarez esté involucrado en esta historia no es casualidad. El boxeador convertido en empresario, imagen intocable, símbolo nacional. Pero un símbolo también puede convertirse en problema cuando su entorno empieza a oler a corrupción. No por lo que hace con los guantes, sino por lo que firma con la pluma. El problema no es el ídolo, es su estructura. Y cuando esa estructura toca intereses que la DEA y el Departamento del Tesoro ya investigan, todo cambia. Las reglas no escritas comienzan a aplicarse. No fue casualidad que el convoy se activara justo después de ese recado, ni fue coincidencia que circularan con tanta soltura. Es el cártel marcando territorio, recordando que el Canelo, más que un deportista, es ahora una figura que se debe proteger. Y no por amor al boxeo, sino por conveniencia. Porque si cae el Canelo, no cae solo, caen contratos, socios, empresas, inversiones y, más importante, caen narrativas. Y en un país donde la narrativa vale más que la ley, eso no se puede permitir. Por eso el Mencho habló, por eso el convoy desfiló, porque a veces el silencio es más ruidoso que una ráfaga. El recado apenas fue el inicio, lo que siguió fue una exhibición cronometrada de poder. 40 camionetas negras, con blindaje artesanal, algunas con torretas, otras con fusiles visibles. No buscaban pasar desapercibidas, querían ser vistas, querían ser grabadas. Querían que cada persona en esa zona supiera que el cártel de Jalisco Nueva Generación estaba ahí, no para disparar, sino para recordar que pueden hacerlo cuando quieran. La amenaza no fue explícita, pero la omisión, el silencio de las instituciones fue la confirmación de que el mensaje había sido entendido. No hubo operativo, no hubo reacción del Ejército ni de la Guardia Nacional. Ninguna autoridad salió a explicar qué ocurrió. El convoy pasó, se grabó, se viralizó, y el Estado miró hacia otro lado. La ausencia de respuesta es tan alarmante como la presencia de las camionetas, porque significa que alguien dio la orden de no intervenir. Y en un país donde el territorio se disputa calle por calle, esa omisión equivale a una cesión tácita de poder. La advertencia al Canelo se transformó en un límite marcado sobre el asfalto, y nadie cruzó ese límite, ni las fuerzas de seguridad, ni el gobierno, ni los medios tradicionales. Solo las imágenes captadas por civiles lograron documentar lo que nadie quiso reconocer públicamente. El cártel decidió actuar no con violencia, sino con presencia. Una estrategia que resulta aún más intimidante, porque dice más sobre la seguridad nacional que cualquier comunicado oficial. Y mientras eso ocurría en Jalisco, las preguntas comenzaron a acumularse en oficinas de inteligencia.
¿Por qué el Mencho defendería al Canelo? ¿Qué vínculo real los une? La respuesta no está en el cuadrilátero, está en los negocios. En las gasolineras, en las inversiones verdes, en los nombres que aparecen en las actas constitutivas de ciertas empresas. Uno de esos nombres es Eric Daniel Zamorán Delgadillo, socio de Canelo en varios proyectos energéticos, también vinculado a investigaciones por lavado de dinero y triangulación de fondos. Aparece en registros de la DEA y del Departamento del Tesoro. No se trata de una teoría, está documentado. Y ese vínculo, aunque no incrimine directamente al boxeador, lo pone en una posición vulnerable, porque en ese mundo, los malos socios contaminan las buenas intenciones. Y cuando el dinero fluye por los canales equivocados, los radares se encienden. No porque se quiera derribar a una figura pública, sino porque esa figura se ha convertido en la fachada perfecta para actividades que necesitan legitimidad. Y el Canelo, sin buscarlo, o quizás sin medirlo, se ha convertido en eso, en el rostro útil de una estructura empresarial que ahora está bajo escrutinio. El convoy no se movió por impulso, se movió porque había algo que proteger. Y ese algo no es solo un boxeador, es una red, es un símbolo, es una garantía de que ciertos negocios sigan funcionando sin interrupciones. Cuando el cártel despliega 40 camionetas, no lo hace por capricho, lo hace para enviar un mensaje que ningún político se atreve a decir en voz alta. Hay zonas que no se tocan. Saúl Álvarez nunca fue un hombre de escándalos. Su historia pública se construyó sobre la disciplina, los cinturones y una narrativa de superación. Pero en un país como México, donde el éxito no siempre se celebra, sino que se sospecha, ese tipo de figuras tarde o temprano terminan siendo revisadas. Y el problema empieza cuando la figura pública aparece en los documentos equivocados, no como acusado, no como testigo, simplemente como socio. Y eso para los sistemas de inteligencia es suficiente para activar alarmas. Los vínculos empresariales de Canelo con compañías relacionadas al sector energético no son nuevos, tampoco ilegales, pero el contexto es lo que cambia la lectura. Zamora Delgadillo no es un simple inversionista. Su nombre ha estado presente en investigaciones de la Fiscalía General de la República, en informes de inteligencia financiera y en bases de datos extranjeras que relacionan empresas con operaciones de lavado. No es un personaje de bajo perfil. Es un nodo en una red que mezcla negocios legales con flujos opacos, y esa mezcla es la que pone en riesgo a quien se le acerque. Hasta hace poco, el hombre del boxeador era sinónimo de éxito limpio. Era el ejemplo que se ponía cuando se hablaba de mexicanos que triunfan sin deberle nada a nadie. Pero esa imagen empieza a agrietarse cuando el silencio se prolonga, porque mientras las acusaciones no existen, las dudas crecen. Y en un país donde el rumor es más veloz que la verdad, el silencio no es prudencia, es sospecha. Canelo no ha hablado, no ha desmentido, no ha explicado, y eso convierte a su figura en un punto vulnerable. El Mencho lo sabe, no porque le importe la carrera del boxeador, sino porque entiende el valor de un símbolo. Y en este caso, defender ese símbolo es defender la estabilidad de una narrativa, la del éxito apolítico, la del empresario moderno, la del deportista intocable, porque si Canelo cae, no solo cae una persona, cae un equilibrio, cae una máscara que muchos han usado para limpiar negocios turbios. Y eso, en un ecosistema donde la apariencia vale más que la sustancia, es una amenaza. El recado enviado a Omar García Harfuch no fue un desliz, fue un límite, una línea que no debía cruzarse, porque si alguien dentro del sistema empezaba a desmenuzar la estructura que rodea al boxeador, tarde o temprano iba a encontrar algo más que gasolina. Iba a encontrar relaciones, nombres, contratos, triangulaciones, y eso no solo incomodaría a los empresarios involucrados, incomodaría a políticos, a funcionarios, a financistas, a todos los que han hecho de Canelo una marca que respalda más cosas de las que se ven. Por eso el mensaje, por eso el convoy, por eso el silencio posterior, porque en este juego, el problema no es el delito comprobado, el problema es la posibilidad de que alguien empiece a buscar. Y cuando eso ocurre, el crimen organizado no espera a que los fiscales actúen, se adelanta, se manifiesta y deja claro que la investigación tiene un costo. Nadie saca 40 camionetas blindadas a la calle por capricho, ni siquiera el CJNG. Ese tipo de movimientos cuestan, se planean, se cronometran.
Cada metro recorrido conlleva un riesgo. Y sin embargo, lo hicieron. Salieron. Se dejaron ver. Se grabaron. En un país donde moverse en convoy es prácticamente declarar guerra, el hecho de que ese despliegue ocurriera sin un solo disparo fue en sí mismo el mensaje. Un mensaje dirigido no solo a las autoridades, sino a todos los que observaban. Ese convoy atravesó calles de Jalisco como si fueran propias. Nadie lo detuvo, nadie lo cuestionó. Ningún helicóptero lo siguió, ninguna patrulla lo interceptó. La presencia fue tan evidente como la ausencia de reacción oficial. Y eso dice mucho más que cualquier comunicado. Porque cuando un grupo criminal puede desplazarse con total libertad, lo que está mostrando no es fuerza militar, es control territorial. Y cuando controla el territorio, lo que está en disputa no es la ley, es la autoridad. Los videos no tardaron en circular. Grupos de WhatsApp, redes sociales, filtraciones a medios. Las imágenes eran claras: camionetas negras, hombres encapuchados, armas largas, radios, algunos con chalecos antibalas, otros con insignias visibles, ninguno con prisa, todos perfectamente coordinados. No buscaban un enfrentamiento, buscaban ser vistos. Y lo lograron, porque no hay amenaza más fuerte que la que nos esconde. ¿Qué buscaban? Reforzar un mensaje que ya había sido enviado. El recado al funcionario, la advertencia sobre el Canelo, la línea que no debía cruzarse. Y el convoy fue la firma de ese mensaje. No hubo narcomanta, no hubo video, solo movimiento, solo presencia, porque en este nivel del juego, el silencio también habla, y en este caso, gritó. El gobierno no reaccionó. Ni una conferencia de prensa, ni un comunicado oficial, ni una explicación para la población. Nada. Como si lo más prudente fuera fingir que lo ocurrió. Como si asumir lo evidente fuera más peligroso que el hecho en sí. Porque aceptar públicamente que 40 camionetas del CJNG circularon sin oposición implica reconocer una falla sistémica. Y eso, políticamente, es inaceptable. Pero la gente lo vio y lo entendió. Porque el mensaje no necesitaba traducción. En un país donde las balaceras son casi cotidianas, un desfile de vehículos armados que no deja muertos es incluso más aterrador, porque significa que no necesitan matar para imponer respeto. Basta con aparecer, basta con existir. Lo que se demostró ese día fue que el poder no siempre se grita, a veces se insinúa, a veces se pasea, a veces se deja ver para que el miedo haga el resto. Y en ese contexto, el silencio del Estado no es neutralidad, es complicidad o miedo, pero nunca es casualidad. Porque cuando el crimen decide mostrarse y el gobierno decide no verlo, lo que queda es una certeza incómoda. Hay zonas del país donde el poder real no lo tiene la ley. Omar García Harfuch no es un improvisado, no es un político de escritorio ni un burócrata reciclado. Es un operador con formación, con historial, con cicatrices. Su apellido ya tiene peso por sí solo, pero su trayectoria lo refuerza. Viene de una familia ligada al poder y a la seguridad, nieto de un secretario de defensa, hijo de un alto mando militar. Pero más allá del linaje, su currículum habla: Policía Federal, Agencia de Investigación Criminal, Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, y sobre todo, sobreviviente de un atentado que habría matado a cualquier otro. Ese atentado en Lomas de Chapultepec fue más que un intento de ejecución, fue una advertencia que no logró su objetivo. Harfuch no se quebró, y eso incomoda. Hoy, como figura visible de la seguridad federal, su rol va más allá de lo operativo. Tiene acceso a información que pocos manejan, tiene contactos internacionales y tiene la capacidad de impulsar investigaciones que tocan fibras sensibles. Esa combinación lo convierte en un blanco, porque en México, cuando alguien con poder real empieza a meter las manos donde no debe, el sistema se defiende. Y se defiende con las armas que tiene: rumores, amenazas, recados, presiones. El recado que habría recibido: dejen en paz al Canelo o se van a arrepentir, no era una advertencia genérica, era una línea directa, y el convoy fue su respaldo visual. Según fuentes cercanas a la fiscalía, Harfuch habría impulsado una investigación financiera centrada no en el boxeador como figura pública, sino en su entorno. Gasolineras, inversiones verdes, sociedades anónimas, contratos cruzados. No buscaba tumbar ídolos, buscaba seguir el dinero. Y ahí es donde muchos se incomodan. Porque en este país, seguir el dinero es más peligroso que enfrentar sicarios. El dinero tiene dueños,
dueños con influencia, con padrinos políticos, con protección institucional. Empresas que sirven de fachada, socios que lavan millones, funcionarios que se hacen de la vista gorda. Todo eso funciona mientras nadie escarbe demasiado, pero si alguien decide levantar la alfombra, la reacción es inmediata. Y Harfuch lo hizo, tal vez sin medir las consecuencias o tal vez sabiendo perfectamente lo que provocaría. El problema es que su eficacia lo aísla, porque en un sistema corroído por pactos no escritos, quien actúa con independencia es visto como un riesgo, no por lo que hace, sino por lo que puede descubrir. Y Harfuch ya se acercó demasiado a zonas que muchos preferían mantener en sombras. Si tocaba el Canelo, tocaba a los socios. Si tocaba a los socios, tocaba a los políticos. Y si tocaba a los políticos, tocaba el sistema. Por eso la advertencia no fue pública, fue simbólica. Y por eso la respuesta fue silenciosa. Porque aquí el poder no se grita, se insinúa, se calcula. Y cuando alguien se convierte en amenaza para varios al mismo tiempo, lo que sigue no siempre es una balacera. A veces es el aislamiento, a veces es el silencio. Harfuch no solo es un funcionario, también es un político, y ese matiz lo cambia todo. Porque no es lo mismo incomodar al crimen desde una oficina, que hacerlo mientras tu nombre suena como posible gobernador, o incluso como figura presidencial en escenarios lejanos. Cuando una figura pública acumula poder operativo y proyección política, los enemigos no se cuentan solo entre los delincuentes, también entre colegas. Y ahí es donde el juego se ensucia de verdad. El CJNG sabe quién es Harfuch, sabe lo que ha hecho, sabe hasta dónde puede llegar. Por eso no se arriesga a enfrentarlo con balas, al menos no por ahora. Lo que hicieron fue más inteligente. Lo aislaron, lo expusieron, le sembraron una sombra. Porque un funcionario puede resistir un ataque físico, pero una campaña de desprestigio silenciosa puede dejarlo fuera de combate sin un solo disparo. ¿Fue el mensaje del Mencho una amenaza directa o fue una jugada interna? En México ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo, porque aquí cuando una figura como Harfuch empieza a generar demasiado ruido, a incomodar en múltiples frentes, los ataques no siempre vienen de fuera, a veces vienen desde el mismo sistema que dice respaldarlo. Y si ese mensaje fue filtrado por alguien desde adentro, no era solo para proteger al Canelo, era para frenar a Harfuch, para ponerle un alto antes de que cruzara una línea institucional. Ese tipo de maniobras no se improvisan, se planean, se calculan, se difunden con precisión. Y cuando un mensaje así aparece en la prensa, en columnas, en redes, sin que nadie lo confirme, pero tampoco lo desmienta, el efecto es el mismo. El silencio se vuelve sospecha. El funcionario queda marcado y el sistema respira porque se evitó una colisión mayor. Porque se contuvo a uno de los pocos que todavía parecía dispuesto a abrir expedientes incómodos. La figura del Mencho funciona como escudo, como amenaza simbólica, porque con solo pronunciar su nombre, el mensaje cobra una dimensión incontrolable. Poner su nombre junto al de Harfuch es suficiente para encender todas las alertas. Aunque el mensaje no haya salido de él, aunque el CJNG ni siquiera haya hablado, porque en este país, lo que se filtra tiene más poder que lo que se comunica oficialmente. El mayor riesgo no es que el narco amenace, es que el narco sea usado como argumento por otros actores, que su imagen se convierta en herramienta para eliminar rivales, que su reputación de poder se use para proteger intereses que no tienen nada que ver con el crimen organizado, pero que tampoco pueden defenderse con la ley en la mano. Harfuch ahora camina por un terreno minado, no por lo que hizo, sino por lo que descubrió. Y lo más peligroso es que no sabe cuántos de sus adversarios llevan uniforme, cuántos están en la prensa, cuántos lo invitan a reuniones y cuántos prefieren verlo fuera del tablero antes de que diga lo que sabe. El Mencho no necesita voceros, no sube videos, no graba mensajes, no escribe comunicados. Su presencia es otra, es estructural, está en los hechos, no en las palabras. Por eso cuando un mensaje con su nombre se filtra, no hace falta que lo confirme. El silencio es suficiente. Nadie lo niega, nadie lo corrige, nadie se atreve a poner en duda su origen. Porque en México, cuando un recado se atribuye al Mencho, la veracidad se mide por el impacto, no por la fuente. Y eso es exactamente lo que ocurrió. La frase fue directa. Dejen en paz al Canelo o se van a arrepentir. 9 palabras que cambiaron la conversación, que pusieron al boxeador, al funcionario y al capo en una misma línea narrativa, que provocaron análisis, especulación, miedo, pero sobre todo, parálisis. Porque después del recado vino el convoy,
Y después del convoy vino el silencio. Nadie dijo nada, ni el gobierno, ni la fiscalía, ni el entorno de Canelo, ni el propio Harfuch. Todos callaron. Y en ese silencio, el mensaje se volvió más potente, porque cuando nadie lo desmiente, es porque algo hay. El Mencho nunca ha sido un capo mediático. No busca reflectores, no produce su imagen, no necesita ser famoso. Su poder siempre ha sido tangible: territorios, armas, logística, control. Su perfil bajo es parte de su estrategia. Por eso que su nombre aparezca en una narrativa de protección simbólica resulta inusual. Si el recado es auténtico, significa que el CJNG considera al Canelo una pieza clave. No por su figura pública, sino por lo que representa. Porque si el Canelo cae, no cae solo. Cae una red de negocios, de contactos, de legitimidad. Cae una narrativa construida con cuidado. Y eso no le conviene ni al crimen, ni al Estado, ni a las marcas. El boxeador se ha mantenido en silencio, pero ese silencio, que antes era prudencia, ahora genera incomodidad. Porque mientras él guarda la calma, las investigaciones avanzan y los documentos siguen revelando nombres, sociedades, vínculos, cuentas. No hay acusación formal, pero el ruido aumenta. Y el hecho de que alguien tan poderoso haya decidido enviar un recado por él confirma que su caída no es una opción. No porque sea inocente o culpable, sino porque su imagen es demasiado útil para todos los involucrados. El CJNG no protege por afecto, protege por conveniencia. Y si su brazo armado sale a desfilar sin disparar, es porque el mensaje ya fue entregado. Canelo, Harfuch, Mencho. 3 vértices de una tensión que ya no se puede esconder. Y si el capo decidió intervenir, es porque alguien cruzó la línea. Porque cuando el poder simbólico corre riesgo, el crimen responde. No con comunicados, no con demandas, con recados y con presencia. Eso fue el convoy. Una advertencia visual, una declaración territorial y sobre todo una forma de reafirmar que hay zonas del país donde ni el Estado puede intervenir sin permiso. Y esta vez lo dijeron sin hablar. Estados Unidos no necesita enviar convoyes. Su forma de operar es distinta. No hacen recados, hacen listas. OFAC, DEA, Departamento del Tesoro. Sus mensajes no llegan con armas, llegan con bloqueos, con extradiciones, con acuerdos que se firman en silencio. Y sin embargo, en el caso del Canelo, el silencio ha sido total. No hay sanciones, no hay investigaciones abiertas, ni siquiera una advertencia pública. A pesar de que su entorno empresarial ya está contaminado con nombres vinculados al lavado de dinero y al crimen organizado. Uno de sus socios aparece en las bases de datos de la OFAC. Otros han sido investigados por triangulación de fondos. Empresas relacionadas han perdido registros y han sido congeladas en operaciones financieras. Pero a él, ni una llamada, ni una citación, nada. Y eso, viniendo del país que presume encabezar la lucha global contra el narco, no es un descuido, es una decisión, es un silencio selectivo. Porque en el juego de la justicia internacional, no todos los jugadores son iguales. Algunos se protegen, no por inocencia, sino por utilidad. El Canelo no solo es un ídolo deportivo, es una marca global. Vende boletos, vende publicidad, vende transmisiones, representa millones. En México, en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, su imagen está vinculada a productos, campañas, plataformas, y tocarlo implica tocar a todos los que ganan con él. Por eso nadie lo toca, porque mientras genere, mientras funcione, mientras sirva, nadie quiere saber más. La ignorancia se convierte en estrategia, el silencio en política institucional. Pero eso tiene un precio, porque cuando el país que presume castigar a los narcos menores con drones y operaciones encubiertas se queda callado ante una figura rodeada de sombras, la narrativa se fractura, se vuelve hipócrita, porque la misma justicia que extradita por sospecha protege por conveniencia, y eso, más que un problema legal, es un síntoma de lo podrido que está el sistema. El caso de Ovidio Guzmán lo demuestra. Se declaró culpable de un solo cargo, uno, y los demás, archivados. No importaron las víctimas, ni el dinero movido, ni el daño estructural. Lo importante fue lo que podía contar, porque en ese sistema, el que coopera, gana, y el que tiene algo útil, se salva, aunque haya hecho lo imperdonable. ¿Está el Canelo en esa categoría? ¿Es alguien que no puede ser tocado porque tocarlo colapsaría otras estructuras? Todo apunta a que sí,
porque mientras su nombre sigue vendiendo, nadie tiene intención de ensuciarlo. Y el CJNG lo sabe. Por eso manda recados, porque incluso en el crimen organizado se entiende el valor de una figura útil. Lo más grave es que este silencio también beneficia al gobierno mexicano, porque si desde Washington no hay presión, entonces aquí se puede fingir que no pasa nada. Y mientras tanto, la estructura sigue operando disfrazada de éxito, porque el verdadero poder no necesita explicar nada, solo necesita que todos sigan callando. La figura de Canelo ya no se lee solo en términos deportivos, es un símbolo atrapado entre dos mundos que se parecen más de lo que admiten, el de la justicia y el del espectáculo. Ambos requieren público, ambos necesitan narrativa, ambos seleccionan sus protagonistas. Pero lo que está ocurriendo no es una historia de boxeo, es una historia de poder. Y el problema no es si Canelo es culpable o inocente. El problema es que nadie parece querer saberlo, y cuando nadie quiere saber algo, es porque muchos saben demasiado. La extradición dejó de ser castigo, ahora es negociación. Un trámite que se usa para cerrar acuerdos, para intercambiar información, para salvar a unos y exponer a otros. El que colabora, gana, aunque haya traficado, matado o lavado millones, siempre y cuando entregue algo útil. Y eso define cómo funciona el sistema, no por justicia, sino por conveniencia. Y en ese sistema, el Canelo es demasiado valioso para acusarlo, pero demasiado visible para ignorarlo. Mientras tanto, Harfuch sigue en su camino, cada paso rodeado de sombras, cada decisión medida. Sabe que no solo enfrenta al crimen, también enfrenta a quienes dentro del propio aparato estatal prefieren que todo siga igual, porque tocar a ciertos nombres es tocar ciertas estructuras, y hay estructuras que no soportan el escrutinio. Por eso lo silencian, por eso lo desacreditan, por eso le mandan recados, porque si no lo frenan ahora, no lo frenan nunca. El Mencho, por su parte, ni siquiera tuvo que aparecer. Basta con un recado y un convoy para recordarle a todos quién manda. Y ese mensaje, más allá de su autoría, funcionó. Detuvo investigaciones, paralizó declaraciones, desvió la atención. Se convirtió en un punto de inflexión, porque puso a 3 nombres en el centro de todo: Canelo, Harfuch, Mencho. Y en esa triangulación se revela una verdad incómoda. El poder real ya no se discute en tribunales, se negocia en la sombra. Este episodio demostró que hay líneas que no se deben cruzar, no porque lo diga la ley, sino porque lo impone el equilibrio entre lo que se investiga y lo que se calla, entre lo que se puede decir y lo que conviene ocultar. Cuando ese equilibrio se rompe, tiemblan desde el presidente hasta el último promotor de boxeo, porque si cae una ficha, se tambalea el tablero completo. Y lo más perturbador es que no hay final claro. Nadie ha sido acusado, nadie ha sido absuelto, solo hay un silencio que lo cubre todo, un silencio que ya no protege, sino que delata. Porque en este país, cuando todos callan, es porque el mensaje fue claro. Y este mensaje lo fue. No lo dijeron en voz alta, pero todos lo entendieron. Aquí no se trata de justicia, se trata de control. Y el control, cuando se ve amenazado, responde con fuerza o con silencio, que al final, en México, es lo mismo.